Muchas gracias, Inés, por la presentación. Qué gozada estar en casa, se nota. Pero bueno, vamos, no me quiero entretener mucho en presentarme porque la verdad es que Inés lo ha hecho súper bien. Así que vamos ya a entrar en harina con dominando el arte del influencer marketing. Sí que me gustaría empezar diciendo que esto no es nada nuevo. Las empresas, las marcas llevan asociándose a personas con influencia como cantantes, actores, actrices, deportistas desde hace muchísimos años. Las redes sociales nos trajeron a los influencers. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Pues bien, las celebridades tienen esa influencia de fuera de las redes sociales. Los influencers nacen orgánicamente de estas redes sociales y de ahí viene su influencia. Y realmente, ¿por qué es más interesante muchas veces trabajar con influencers que no con esas celebridades? Pues bueno, cuando hablamos de influencers tenemos como dos grandes grupos. Por un lado, aquellos que trabajan la etiqueta de lifestyle, es decir, te muestro mi vida, te muestro cuándo me levanto, me tomo un café, voy al médico y además comparten con nosotros momentos muy importantes de su vida, sus bodas, el nacimiento de un hijo, se compra una casa o cuando le regalan un viaje a las Maldivas de medio sorpresa. Y por eso, al final, se genera una relación, porque yo comienzo a seguir a una persona en redes sociales, igual la sigo durante un año, 2, 3, 4, y todos los días me está contando, pues bueno, su vida. Y además, tengo la posibilidad de enviarle un mensaje y igual me responde. Igual tengo esa interacción que con una celebridad, pues seguramente pues no la puedo tener nunca. Por lo tanto, se genera una relación muy cercana, me siento mucho más cercana a esa persona. Y al final todos sabemos que una de las mejores publicidades que nos pueden hacer es una recomendación. Y ahí las marcas, las que fueron pioneras, lo vieron clarísimo. Dijeron, ok, si esta gente empieza a recomendar mis productos a personas que piensan que estas personas son muy cercanas, estos influencers, quizás ahí tenemos un tirón muy importante. Y así comenzaron. Y luego también tenemos otro tipo de influencers que, bueno, no nos muestran tanto su día a día, pero sí que comenzaron a trabajar nichos de contenido específicos. Por ejemplo, gastronomía, moda, beauty y poco a poco, aunque no nos muestran su vida, sí que se van posicionando como expertos dentro de un sector. Entonces, por ello, para nosotros, que esa persona opine sobre un producto y su opinión sea positiva o negativa, al final va a calar en nosotros. Vamos a ver un poco cómo tenemos el panorama en España. Muy sinceramente, somos muy afortunados porque en España nos gusta mucho el intentar ser influencer. Yo la primera, yo también lo intento ahí con mi TikTok, no me malinterpretéis. Y más o menos tenemos 1,5 millones de perfiles activos en redes sociales que podrían denominarse influencers. Este dato sí que hay que cogerlo un poquito con pinzas porque simplemente ha recogido todas las cuentas que son públicas, que tienen más de 1.000 seguidores y que generan contenido, o al menos lo han generado en los últimos 6 meses. Por lo tanto, habría aquí que hacer un filtrado porque obviamente 1.000 seguidores son poquitos seguidores. ¿Dónde están los influencers en España creando contenido? En su gran mayoría los encontramos en Instagram, bueno, al final es la plataforma reina de contenido, lo sabemos todos, y también porque ofrece la posibilidad a los influencers de explotar su creatividad mucho más. Si lo pensamos, es una plataforma que nos permite generar vídeos en formato muy corto, como los stories, para quizás algo mucho más casual. Luego tenemos los reels, si queremos quizás editar un vídeo de manera mucho más profesional, y luego tenemos las fotografías y los carruseles. La segunda plataforma donde encontramos a los influencers sería TikTok. Y esto viene a raíz de la pandemia. En pandemia nos aburrimos todos mucho, ya no sabíamos qué hacer y todos nos descargamos TikTok, quien más, quien menos, igual dura un día, 2, pero sí que hubo muchas personas que aprovecharon este tirón y realmente al influencer marketing le vino bien porque salieron de ahí una hornada de nuevos influencers que denominamos TikTokers y la verdad es que ha sido como un soplo de aire fresco y sí que es verdad que este universo de TikToker ha dado mucho que hablar. Y luego, por último, encontramos YouTube con un 3%. ¿Por qué es tan pequeñito este porcentaje? Bueno, al final crear un vídeo para YouTube es muchísimo más trabajo que crear un vídeo para TikTok, es muchísimo más largo, pero sí que es cierto que el contenido suele tener muchísima más calidad. Obviamente tengo tiempo para contarte una historia. Todos estos datos sí que los he extraído del informe que os cito ahí y no estaban contando de momento con Twitch, pero yo sí que creo que es importante hablar de esta nueva plataforma porque al final tenemos creadores de contenido importantísimos en nuestro país en los que podemos siempre pues, bueno, tener una guía o incluso trabajar con ellos si nuestro presupuesto lo permite. A nivel geográfico,
¿dónde pasan los araos? Por decirlo de alguna manera muy convencional. Pues bueno, los influencers suelen estar tanto en Madrid como en Barcelona, y sí que tenemos también alguno aquí en Zaragoza, en Bilbao, en Sevilla, pero bueno, tenemos como las dos grandes comunidades de influencers, los tenemos tanto en Madrid como en Barcelona. ¿Qué más? Bueno, tenemos 1,5 millones de personas creando contenido, nos podemos apoyar en ellos para nuestras marcas y prácticamente trabajan todos los nichos. ¿Esto qué significa? Que quizás yo vendo cómic, manga de cierto tipo, seguramente hay alguien creando contenido sobre esto. De absolutamente todos siempre vamos a encontrar un nicho. Y ya no solo podemos mirar a los influencers por el trabajo que realizan o qué nicho trabajan, sino también por tamaños. Esto es muy importante saber que no es lo mismo trabajar con un microinfluencer que con un nanoinfluencer. Los nanoinfluencers son aquellas personas que tienen en torno a entre 1.000 y 10.000 seguidores, y ya los microinfluencers sí que darían el salto a estos 10.000 y 50.000 seguidores. Luego ya lo seguirían los mid-influencers, que serían de los 50.000 a los 100.000, y ya trabajaríamos después con los macro, de 100.000 a 1 millón, y ya esos mega-influencers que tienen más de 1 millón de seguidores. Me ha parecido oportuno poner esta gráfica aquí, porque es una pregunta pues, que en este mundo nos preguntan mucho, pero oye, ¿cuánto se cobra? Esta gente por hacerse una foto y ya, madre mía, además en las televisiones, pues bueno, es una pregunta que les hacen siempre, que les hacen una entrevista. Y yo aquí sí que quería decir, que creo que es muy importante, que nosotros, aquellos que nos dedicamos al marketing, tenemos que ser mucho más listos que simplemente seguir una tabla. ¿Por qué? Porque, bueno, todos sabemos que comprar seguidores es muy fácil en Instagram, en TikTok, etc. No podemos fiarnos de que ese perfil realmente tenga todos esos seguidores. Es nuestro trabajo realmente luego decidir y mirar si esos seguidores son verdaderos o no. Por lo que realmente estamos pagando en influencer marketing es por el alcance que tiene tu perfil. El alcance son las personas reales que lo ven. Más o menos, para que os hagáis una idea de lo que se está pagando ahora mismo, depende mucho de la plataforma. Por ejemplo, en TikTok, el CPV que buscamos, el coste por visualización, es de 0,010 céntimos. ¿Por qué es tan barato? Bueno, al final TikTok pues, es una red social que tiende a la viralidad, es más sencillo hacerse viral, pero los impactos que recibimos son de menor calidad. La persona que puede ver nuestro vídeo pues puede estar interesado o no, quizás sí, igual nos ve en vez de los 30 segundos del vídeo, se nos quedan los 3 primeros, por eso realmente es un poquito más barato. La siguiente plataforma sería Instagram, que le estamos pagando el coste por visualización a 0,030 céntimos. Bueno, estamos ahí un poquito en medio. Y después ya vendría YouTube, que sí que se paga más caro con 0,050 céntimos. ¿Ok? ¿Por qué es más caro YouTube? Por lo que hablamos, al final es una persona que seguramente ha buscado sobre la temática de ese vídeo, está interesada y entonces pensamos que ese impacto pues, va a tener más repercusión para nosotros. Y no solamente tenemos que pensar en el coste por view, sino también que esa persona ha tenido que crear ese contenido. Hay un trabajo previo, no es subir algo y ya está. Las marcas enseguida se dieron cuenta de que trabajar con influencers pues, tenía muchas ventajas y yo he recopilado las más importantes. La primera es la segmentación. Como hemos visto antes, hay muchísimos nichos que están trabajando. Por lo tanto, yo como marca es mucho más sencillo trabajar. Por ejemplo, yo tengo una tienda de muebles. Voy a buscar un influencer, no solo lifestyle, que se quiera, por ejemplo, decorar su piso, sino voy a buscar también una persona que crea contenido diariamente sobre tips de decoración, cómo amueblar tu casa, pues dependiendo, ¿no? Si mis muebles son más caros, no voy a buscar low cost, pero si mis muebles son más baratos, tips para decorar tu casa de manera low cost, puedo segmentar ese público muy fácilmente. Los seguidores de X persona tienen intereses en tal, en decoración, y además son mujeres y hombres en edades comprendidas entre 25 y 50 años. Es lo mismo, es la misma ventaja que cuando hacemos campañas con Meta Ads o TikTok Ads. La segunda es el presupuesto. Tenemos, por supuesto, esto de es que cobran mucho, es que no sé qué, pero seamos sinceros, es mucho más fácil realizar una campaña a nivel presupuestario con influencers que, por ejemplo, un anuncio en televisión. Es muchísimo más barato. Y no solo por el alcance que puede llegar a tener, sino también porque estamos explotando los derechos de imagen de una persona. La estamos utilizando para promocionar nuestro producto. Y la tercera ventaja sería la producción, o más bien la falta de producción.
Porque muchas veces cuando trabajamos con influencers, nosotros les pasamos nuestro brief de campaña y son ellos quienes piensan la idea del vídeo o de la fotografía, quienes se plantean el guión. Si hay algo de producción, lo hacen ellos. Además, muchos te lo enseñan. Muchos influencers también te enseñan el back office y dicen, me voy al chino porque tengo que ir a comprar no sé cuántas cosas, porque tengo que hacer un vídeo y te lo enseñan cómo van haciendo esto, ¿no? Y lo hacen así. Normalmente no lo esconden. Y después también graban, editan el contenido, nos lo pasan a las marcas para que luego nosotros lo verifiquemos y después lo publican. Es decir, nosotros como coste de producción aquí tenemos prácticamente cero, a menos que sean grandes estrellas, que sí que luego esos mega influencers que los utilizamos como una imagen de campaña, pero normalmente nuestro coste de producción es cero. ¿Qué puede ser un arma de doble filo en todo esto? Si nosotros no estamos en ese proceso de producción, al final perdemos control sobre cómo se va a ver nuestra marca. Es decir, tenemos que tener un poquito de cuidado. Y esto sí que es algo que durante los años que hemos estado trabajando en influencer marketing hemos visto. Marcas diciendo, es que no veo realmente los valores de mi marca reflejados en este vídeo, o es que creo que no, el humor con lo que lo está tratando no debería ser. Al final es un arma de doble filo, ¿no? Y nuestro trabajo, al final como profesionales, es encontrarnos a medio camino entre las marcas y los influencers. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, yo creo que se podría más o menos resumir en 3 ideas principales. Lo primero es pensar que son influencers, no son publicistas. No tienen ni idea muchas veces cuando les hablamos de estamos buscando un CPV de 0,017 y necesitamos un ROAS de... No nos entienden. Y lo han dicho. He traído esta captura de pantalla de Pablo Meixe, que es un influencer, que realmente él decía, a veces me pasan un briefing y ya me tratan como si fuera un publicista. Y luego añadían, y yo hago la risa. Él hace humor en redes sociales, él no tiene ni idea. Y se quejaba de que a veces le metían en reuniones con todo un departamento de marketing y él se sentía un poco fuera de lugar. Tenemos que pensar que quizás a estos influencers no les podemos enviar nuestro briefing de campaña, nuestro brief de campaña tal cual está. Creemos un documento externo para ellos en el que el lenguaje no sea la jerga que utilizamos nosotros en el día a día, sino que sea algo mucho más sencillo. Y sobre todo, pongámosles en contexto. Es una persona completamente externa a la empresa que quizás conoce la marca, pues porque la consume, porque le gusta, pero igual no conoce todos sus valores, igual no conoce cuáles son realmente las líneas visuales que queremos seguir para esa campaña. Vamos a sentarnos con ellos y vamos a tratarlos de manera que nos entiendan, porque muchas veces se pierde mucha información en algo tan sencillo como esto. La segunda idea principal sería no buscar hacer el anuncio que podemos hacer, por ejemplo, en otras plataformas más tradicionales o incluso digitales, sino que intentemos crear el contenido lo más orgánico posible. Es decir, que los seguidores de este influencer vean nuestra campaña de publicidad y no piensen, está haciendo publi, qué pesado, y pase, porque para eso nos estamos derrochando el dinero en nada. He traído aquí 2 ejemplos. El primero tenemos a Esperanza Gracia. Ambos ejemplos son de TikTokers. Esperanza Gracia hace un contenido en TikTok humorístico y además se basa en el storytelling. Ella creó una familia. Ella es siempre la misma actriz, para que os hagáis una idea. Cuando hace de madre, ella se llama Consuelo y va con una bata y un moño. Cuando hace de niño, el niño le ha puesto un casco de moto y un filtro que le deforma la cabeza. Y cuando hace de padre, se pinta un bigote, así con el boli, se pone un palillo entre los dientes y ya es el padre, ¿vale? Para poneros un poco en contexto. ¿Qué hizo Nesquik? Dijo, quiero hacer una campaña. Ok. Quizás lo más sencillo, lo más tradicional, habría sido, quiero que el niño del casco de la moto se tome el Nesquik y ya está, para merendar por la tarde. ¿Cómo empieza esta campaña? Esta campaña empieza con la actriz, con Esperanza Gracia, llamando a su hijo diciendo que no te quieren a ti, que me quieren a mí, y lo cuelga. ¡Pum! Y aparece Quickie, que es la mascota de Nesquik. ¿Y qué hace con Quickie? Pues se va por Valencia, así como la veis, con la bata y el moño, a preguntarle a los jóvenes por los cacaos mentales que tienen. Obviamente de ahí sale de todo, os lo podéis imaginar. Y después, a todos aquellos que le responden, les regalan un sobre de Nesquik. Es una campaña que te gusta verla,
que la ves hasta el final. Te da igual que esté trabajando con una marca porque al final es un contenido que tú lo identificas con la influencer y para ti, como usuario, es muy orgánico. Por lo tanto, no es una publicidad invasiva como puede ser un anuncio, por ejemplo, en otras plataformas. El segundo ejemplo que traigo es de Ariane Hoyos, que hizo una campaña con L'Oréal. L'Oréal es una marca de cosmética y quiso trabajar con ella y lo que me llamó muchísimo la atención fue que la utilizaron de manera muy correcta, la manera en la que ella se expresa. Ariane es una chica que normalmente su contenido se basa en mostrar su barrio o mostrar los diferentes barrios de Madrid o cuando viaja de las ciudades a las que viaja. Y normalmente también crea contenido pues, en un tono muy positivo, es decir, cuando estés de bajón, pues yo me voy y salgo a correr, o yo voy y me compro un vestido bonito. Y en este caso hablaba de esto mismo. Hoy no me siento segura de mí misma y me voy a pintar el morro de rojo con este pintalabios de L'Oréal. Yo me juego algo a que L'Oréal en el brief de campaña no le dijo di morro y no digas labial, di pintalabios. No, pero a mí, que sigo a Ariane, por ejemplo, que ella diga me pinto el morro de rojo es lo que me hace identificarla, es lo que me hace que me guste esa persona. No lo intentemos cambiar. Normalmente cuando trabajamos la publicidad tenemos los mensajes muy, muy ceñidos. En este caso, dejemos que el influencer entre en la campaña, que la modifique un poquito para que sea algo mucho más orgánico y que a su público le guste. Y tercero sería apoyarnos entre nosotros. El sector ha experimentado en los últimos años una profesionalización increíble. Hay agencias representantes y esto a nosotros, siempre que trabajamos con una marca o tanto sea in-house como en agencia, nos resulta mucho más fácil. Al final, si ellos tienen un representante, estoy hablando con otra persona que entiende mi jerga, que no va a decir esta chica está hablando en inglés, no, lo va a entender, ¿no? Y además nos van a facilitar todo el tema de negociaciones porque comprenden los presupuestos que se manejan y todo el tema de contratos va a ser mucho más sencillo. Con todo esto en cuenta, ok, hay 1,5 millones de personas creando contenido, hay de distintos nichos, de distinto tamaño y tengo que llevarme bien con ellos. ¿Cómo creo una campaña de influencer marketing efectiva? Tendríamos dos ideas generales, la estrategia y la creatividad. Vamos allá con la estrategia. Me gustaría que nos fijáramos de este gráfico más que nada en esta forma de círculo, ¿ok? Me gustaría que no pensáramos en el influencer marketing como una sola campaña que lanzo cada vez que yo tengo un nuevo producto que lanzar al mercado, sino que lo pensáramos como una continuidad en nuestro negocio, como esa rueda que coge inercia por sí misma. Lo primero que tenemos que pensar en el influencer marketing cada vez que hagamos una campaña es que, como bien digo, es una campaña. No es, bueno, yo envío un producto a esta chica que me haga unos stories y vamos viendo. No, ese es el error número 1. Tenemos que tener unos objetivos muy, muy claros y sobre todo medibles. Durante muchos años sí que se hablaba que el influencer marketing no era medible. Eso es mentira. Tú puedes medir absolutamente todo. Lo que ocurre es que esos objetivos no se estaban estipulando correctamente. Lo segundo que tenemos que tener muy claro es el presupuesto que podemos destinar a esto. Quizás mi presupuesto es muy grande, puedo trabajar con macroinfluencers, con megainfluencers, puedo permitirme el lujo de enviarles un coche a casa y que luego les lleven al aeropuerto y pagarles un viaje. O quizás no tengo presupuesto prácticamente para esto. Quizás mi estrategia debe ir más a volumen. Es decir, puedo trabajar con más perfiles de nanoinfluencers o de microinfluencers que su coste al final va a ser muy inferior. Algunos de ellos todavía siguen trabajando a cambio de producto, incluso, y entonces para nosotros ese tipo de estrategia puede ser quizás mucho más valiosa para nuestro negocio. El tercer punto que no debemos olvidar es que es nuestro trabajo hacer ese descubrimiento y ese seguimiento de cuentas.
Al final tenemos que estudiar muy bien con qué perfiles queremos trabajar, tenemos que ser muy consecuentes con quién elegimos, mirar un poquito su reputación y qué contenido han ido creando con otras colaboraciones. No podemos pretender que una persona que se ha hecho famosa por hablar de política luego nos firme un contrato en el que nosotros le digamos que no puede hablar de política o no puede hacer ningún tuit polémico porque está colaborando con nuestra marca. Tenemos que ser muy consecuentes con qué perfiles queremos trabajar. Y luego ya sería, pues bueno, toda la estrategia de campaña a modo de ya tengo a mis influencers, ya sé con quién quiero trabajar, me pongo en contacto con ellos, negociamos esos fees que hemos comentado antes, los precios de mercado, cerramos contratos, lanzamos campaña cuando ya está todo preparado. Cuando lanzamos campañas, no los dejemos solos, por favor, porque esto ocurre mucho y no sería la primera vez que una influencer ya no sabe qué hacer, se graba y sube un stories diciendo «Me han dicho que se ha caído la web, no sé nada, perdonad». O «Me han dicho que no va el código de descuento que os acabo de dar, perdonad». Claro, tú como marca estás perdiendo absolutamente todo lo que buscabas con esa campaña. Tienes que darles apoyo, tienes que darles seguimiento, tienes que estar ahí con ellos ayudándoles. Quizás un usuario les pregunta, oye, me lo invento, ¿este pantalón está hecho de X tejido? Y quizás la influencer no lo sabe. Tenemos que estar ahí con ellos para apoyarles. Y luego lo último sería, por supuesto, hacer ese seguimiento e informes de campaña. A mí lo que me funciona, y es lo que os recomiendo, es no tener solamente un informe de campaña completo con todos los perfiles, sino ir creando distintos ficheros con las distintas personas con las que tú estás trabajando. Y de esta manera sabes más o menos qué esperar siempre que trabajes con un perfil. ¿Y esto por qué es importante? Porque con este círculo que queremos conseguir, queremos realmente crear una relación a largo plazo con los influencers. Queremos que nos conozcan, queremos que sigan en esa rueda para que sigan creando contenido y para que nos sigan ayudando a llevar nuestra marca a más personas. Ahora bien, ¿cómo identificamos qué influencers con los que queremos crear una relación a largo plazo y convertirlos en esos embajadores de marca? Bueno, lo primero, y por mucho que suene igual un poco mal, es el rendimiento que tengan. Quizás te encanta el contenido que hace un influencer, la relación es maravillosa, pero es que el alcance de sus campañas no es suficiente. Quizás de manera orgánica llega a muchísimas personas, pero cada vez que hace una colaboración pincha. O quizás si nosotros queremos una conversión, con esa persona, por la razón que sea, no convertimos, ¿no? Y esto al final es importante medirlo porque lo que buscamos es siempre resultados. El segundo es la facultad o dificultad de trabajar con cada perfil. En el influencer marketing, para bien y para mal, no trabajamos con algoritmos. Tenemos delante a una persona que puede tener un mal día, una persona que puede no entender de primeras la campaña, una persona que puede retrasarse en enviarte el contenido, una persona que quizás ha estado trabajando durante horas para hacer una buena campaña, pero que a ti no te guste. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en mente, que quizás con un perfil con el que es súper sencillo trabajar, quizás deberías seguir trabajando con él si el rendimiento es bueno, pero quizás si con una persona no hay química, porque puede no haberla, aunque el rendimiento sea más o menos bueno, quizás tu cabeza, tu salud mental, es mejor no seguir trabajando con esa persona. Y tercero sería cómo encajen los valores de la marca y el influencer. Y esto puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Si tú estás trabajando una relación a largo plazo, durante años con una persona, esa persona puede meter la pata y no pasa nada. Pero quizás se posiciona en un tema de manera que a la marca le repercute negativamente. A esto me refiero a que puede haber una crisis de reputación y la marca se ve muy afectada. Yo lo que suelo aconsejar es que en todos los contratos que tengáis, sobre todo con macroinfluencers, megainfluencers, es que tengáis una cláusula de salida en la que diga que, si ocurre este tipo de crisis reputacional, pues el acuerdo termina y ya no serían embajadores de la marca. Y también muchas veces los influencers también lo piden, dicen, bueno, yo la puedo liar, pero es que tú también la puedes liar como marca y me puedo ver muy mal luego posicionado. Por lo tanto, esa cláusula de salida nos ayuda a las dos partes.
Y con esta relación a largo plazo, ¿qué buscamos? Buscamos que la marca forme parte de su vida. Buscamos ser ese departamento de relaciones públicas. Si no tenemos departamento de relaciones públicas, pues nos convertimos en relaciones públicas. Aquí traigo un ejemplo de una mega influencer que tenemos en España, en el sector de la moda y el lujo, que es Alexandra Pereira. En la primera fotografía es una captura de pantalla de un vídeo de YouTube que hizo en el 2021 y la otra captura de pantalla es un Reels que subió este mismo año trabajando con la misma marca, Max Mara. Max Mara lleva presente en la vida de esta influencer no solo desde 2021, sino que empezó a trabajar con ella creo que allá por el 2018. Y es una constante en su vida. Tú, cuando ves los stories de esta influencer, cuando, por ejemplo, dio a luz a su hijo, le enviaron un ramo de flores a casa y le dieron la enhorabuena. Cuando la han tenido que operar, le han mandado una caja de bombones con una cajita. Cuando ha estado cerca de las oficinas y lo han visto, han dicho, vente a tomar un café con nosotros, vamos a invitarte a comer. Tenemos que crear esa relación a largo plazo. Y también, por supuesto, irles enviando nuestros productos, lanzamientos, poco a poco, aunque no hayamos pactado con ellos que deban mostrar esos productos. ¿Por qué? Porque poco a poco ellos irán mostrando nuestra marca sin que les paguemos, porque vamos a estar presentes en su día a día, porque si le enviamos unas gafas de sol, esas gafas de sol las va a usar mucho. Vamos a ver muchas fotos de ella con esas gafas de sol que quizás no nos etiqueta, pero vamos a ver que ella utiliza la marca de manera constante. Y por lo tanto vamos a entender que le gusta. Y si nosotros le seguimos durante años, vamos a ver cada vez que pensemos en esta influencer o en otro influencer que tiene esa relación con la marca. Y ahora vamos con la creatividad. Tenemos la estrategia por un lado, vamos con la creatividad. En redes sociales esto ya está pasando. En el informe de IAB que lanzaron hace un par de días sobre redes sociales, salía bastante mal parada la figura del influencer, había caído bastante la credibilidad que tienen en redes sociales y yo creo que todo viene un poco dado porque no paramos de ver post en colaboración, post pagados y son todos iguales. Vemos a la influencer posando con el producto o te enseña a usarlo o, bueno, es al final un poco de saturación en el mercado y sobre todo viene en belleza, ropa, maquillaje, viajes, tecnología, videojuegos y llega un momento en el que preguntamos a los usuarios y no saben diferenciar lo que es publi de lo que realmente le gusta al influencer. Por lo tanto, tenemos que cambiar el chip y decir, ok, tenemos que empezar a pensar fuera de la caja. Tenemos que aprovechar que queremos construir esa relación a largo plazo para saber lo que le gusta. Por ejemplo, es una campaña que salió justo ayer, no me ha dado tiempo a meter el pantallazo, pero Google tenía una colaboración, entiendo, sobre la mesa con una TikToker, con Tamara. Y Tamara, en uno de sus stories, dijo, uno de mis mayores miedos en la vida es tener que volverme a presentar a selectividad. Es que hasta sueño con ello. Y dijo Google, ok, al día siguiente, o cuando fuera, entiendo que lo tendrían pactado, llevó un coche a su casa, la llevó a una facultad, la cerró en una habitación, en la típica habitación de universidad que os podéis imaginar, y dijo, te vas a volver a presentar a selectividad, pero esta vez sin estudiar, con todas las herramientas de Google. Utilizó Google Lens, Google Translate, absolutamente todo. Y de esta manera ella aprobó selectividad. Y a ella le encantó hacer este post, estoy segura, esta colaboración, porque al final fue divertido, fue algo que ella disfrutó. Y el público al final se quedó viendo todo el vídeo y además entendió por qué Google quería trabajar con ella, porque quería que los usuarios supieran de sus herramientas y las siguieran utilizando más. Luego también tenemos que ser conscientes de que crear contenido todos y cada uno de los días de nuestra vida, todos aquellos que dedicamos a esto, no es fácil. Muchas veces te quedas sin inspiración, no sabes qué contar más. Ayudemos a los influencers a salir de su rutina y a tener experiencias únicas. Ahora que viene el verano, vamos a ver muchísimas influencers en Menorca, en Ibiza, en Formentera, subidas en barcos, etc. Quizás eso está empezando ya a estar un poco quemado. Pensemos más allá. Quizás nuestro influencer de confianza es un junkie de la adrenalina,
¿Lo podemos llevar a hacer submarinismo a algún sitio? ¿Podemos, no sé, tirarlo en paracaídas mientras hace un directo de Twitch? Comencemos a pensar fuera de la caja para crear publicidad que realmente tenga algo que contar a los usuarios. En definitiva, que la liemos parda en redes sociales y la liemos parda con los influencers con los que tengamos confianza y trabajemos. Muchas gracias.